ellos y Jesús les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario, diga conmigo, necesario, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés acerca de mí, en los profetas y en los salmos. Entonces, diga conmigo, entonces, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y él les dijo: así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y te agradecemos tanto, Señor, que hayas ido a esa cruz por nosotros. Te agradecemos que hayas ido al mismo infierno a arrancar el acta de los decretos que se había escrito contra cada uno de nosotros para perdonarnos. Gracias, Señor, porque era necesario que todo esto se cumpliera. Te pedimos ahora que tu palabra nos hable, que no caiga vacía a tierra, sino que haga para lo que tú le envías en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Sabe que hoy en día, hoy en este día se celebran tantas cosas se celebran tradicionalmente hablando. Se celebran tantas cosas como las 3 caídas, la procesión, la traición, el lavamiento de pies, la visita de las 7 casas. Y precisamente de eso quiero platicar, de las tradiciones, las 7 palabras de la cruz y todo el rollo que se comenta. Pero la pregunta es, nosotros, ¿qué es lo que hemos entendido de todo esto que pasó? ¿Qué hemos entendido? ¿Cuántas cosas nosotros como cristianos las hacemos por costumbre, pero ni siquiera sabemos qué significa? Sabe que hay muchas cosas que la gente piensa es que eso es de los católicos. Y quiero decirle algo. ¿Cuántos años tiene la religión católica y cuántos años tiene la religión evangélica? Yo sé que va a decir, ¿verdad? Esto no es religión. No, te lo digo adrede. No es religión, nosotros la hacemos religión. Con nuestras reglas, con nuestros mandamientos, con nuestras costumbres, lo hacemos una religión. Pero hay para los que no saben. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica nació hace unos 1400 años? En el año 300, Alejandro Magno conquistó y casi destruyó Jerusalén y se llevaron todo, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todo lo que fueron encontrando a su paso, arrasando con todas las sinagogas, arrasando con todo el sacerdocio. Y surgió lo que se conocía como la religión católica, que la palabra católico quiere decir universal. Es decir, los católicos surgieron, o los universales, surgieron para que nosotros creyéramos lo que ellos querían que creyéramos. Quiero que ponga atención con esto. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras? Quiere decir que muchas veces usted, yo y cualquier otra persona podría tener Biblia. Entonces ellos empezaron a sacar con Alejandro Magno lo que ellos querían que tú y yo creyéramos. Empezaron a originar ellos una Biblia con lo que ellos quisieron que tú y yo tuviéramos. Por eso es que hay mucha gente que puede tener Biblia hoy y no entiende, porque necesita que se le abra el entendimiento para que entienda las Escrituras. Y dice, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran
las Escrituras. Quita el monitoreo, por favor. Y entonces ellos surgieron hace unos 1600 años, porque fue en el año 300 en que surgió primero Alejandro el Grande. También, por favor. Y entonces por eso es que hoy, cuando alguien puede leer o puede tener acceso al hebreo, al griego, al arameo, que son las lenguas originales en lo que se escribió la Biblia, la persona que lee arameo, que lee hebreo, que lee griego, o que por lo menos se preocupa por tener la Biblia aramea, la llamada Peshita, o la Biblia judaica, la llamada Kadosh, o la Biblia griega, llamado el interlineal griego. Esa es gente que tiene deseo de entender. Porque cuando uno puede leer o tener acceso a eso, uno está bebiendo del manantial donde nace el agua. Pero ya cuando una persona tiene la Biblia en latín, tiene la Vulgata y las primeras lenguas a las que fue traducida la Biblia, haga de cuenta que esos ya no están ya no están en la fuente viva, sino esos están en los riachuelos que salen de ahí. Pero usted y yo, que apenas si tenemos la versión 60 y la en español, usted y yo estamos tomando agua encharcada. ¿En serio? Porque ya son versiones que ya pasaron por estas manos, por estas manos, por estas manos, por estas manos. Y hoy le dice la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje actual, para que usted lea y crea en lo que ellos dicen, pero no tiene nada de la esencia del pensamiento hebreo, del pensamiento arameo, del pensamiento judío. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que dice la Biblia que Jesús les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendieran, y les dijo que le era necesario. Y en el Evangelio de Lucas 7 veces dice de las cosas que eran necesarias. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, número 1. Número 2, era necesario que el Hijo del Hombre fuera a los suyos y fuera rechazado por ellos. Número 3, pero era necesario que le dice que no, es necesario cumplir con toda justicia, era necesario cumplir y someterse. 7 veces tan solo el Evangelio de Lucas dice qué es lo que es necesario. ¿Qué era lo que era necesario? Por eso le repito, los católicos, sus tradiciones, sus costumbres, ellos saben por qué las hacen. Porque ellos surgieron 1600 años atrás. Y el Evangelio surgió a lo mucho, unos 450 años para acá. Cuando empezaron los protestantes, Lutero, Calvino, que empezaron a protestar contra lo de los católicos, y de ahí surgimos usted y yo, los famosos protestantes. De ahí surgió lo que hoy se llama religión cristiana evangélica, que ya no estábamos de acuerdo con todo lo que estaban haciendo ellos. Pero no tenemos de historia más que unos 400 añitos. Nada. Estos tipos 4 veces más que usted y nosotros. 1600 años. Entonces, de todas esas costumbres que ellos practican, ¿cuáles serán las acertadas y cuáles no? Y yo le quiero platicar a usted precisamente de por qué Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria, le era necesario ir a Betel, le era necesario ir a Jerusalén. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra, y es de ahí donde surge esa tradición de por qué era necesario que Jesús visitara las 7 casas. Por eso es que los católicos hacen ese rollo, ¿se acuerda? Visitar las 7 casas. Por eso entre las prácticas que hacen ellos dicen que hoy es el lavatorio de los pies, dicen. ¿Alguien fue católico aquí, no? Hágase su mano conmigo.
Digo, para no sentirme tan gacho. Si yo sí fui católico. Católico. ¿Cómo dicen qué? Católico, apostólico y romántico era también. Y entonces le pregunto, para que nosotros, usted y yo, practiquemos el lavamiento de los pies, necesitamos que venga uno de los susodichos llamados profeta y que tiemble un poco, que se tambalee y le diga: así dice Dios, hoy les voy a lavar los pies. A ver, pastor, pasa al frente y ahorita, a ver, vengan ustedes a lavarle los pies a su pastor. Y si no, y solo por eso lo practican, porque a alguien se le ocurrió decir que Dios le dijo. Si no hay que decir Dios me dijo, que habla la Biblia, que le diga Jesús dijo, les di ejemplo, hagan así como yo les hice ejemplo. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Entonces, ¿será una costumbre bien acostumbrada o tendríamos que decir eso es de los católicos? ¿Qué crees, apóstol? Pues eso es de los católicos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Verdad que Jesús dijo: así como yo lo hice con ustedes, háganlo entre ustedes? ¿Por qué ejemplo les he dado? Porque si yo, siendo el maestro y señor, y les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes? Y no lo hacemos. Y por eso es que la pregunta es: ¿nosotros hemos visitado las 7 casas? Porque la Biblia dice: le era necesario ir. Y si le era necesario ir, no está diciendo que está sugiriendo que vayamos, sino que lo hagamos, porque era necesario. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, que estas casas que visitó el Señor, fíjese que casualmente a todas esas casas las nombra en hebreo: Betesda, Betábara, Betania, Betfagé, Betlehem. Y toda la palabra Bet en hebreo quiere decir casa. En hebreo quiere decir casa. Casa de esto, casa del otro, casa de aquello otro. Porque cuando una casa apostólica se establece, lo que el Señor quería que viéramos es qué es lo que debe haber en cada casa apostólica. Diga: en cada casa apostólica. Por eso es que el Señor llegaba a un lugar y le era necesario ir ahí. Y entonces nosotros miramos que una casa apostólica, cuando el apóstol Pablo empieza a visitar, ¿no se le hace casualidad que él también visita 7 ciudades griegas? La iglesia de Corintio, la iglesia de Galacia, la iglesia de... todas igual, 7 diferentes países donde él establece sus iglesias. Diferentes mentalidades, diferentes culturas, pero era necesario que la casa apostólica tuviera lo que Pablo vio que Jesús había puesto en cada casa. Por eso cuando alguien dice: esta es una casa apostólica, se deben de evidenciar los frutos de la casa apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que nosotros vemos, hermano, que lo que hay en una casa, lo primero que hay en una casa es hijos. Diga conmigo: hijos. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar y a seleccionar hijos, y él pone hijos, en verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo, y va dando niveles de hijos espirituales. No porque esté de moda decir que hay padre espiritual, no porque la gente que malinterpreta: oh, es que la Biblia dice, acuérdese bien, no, es que la Biblia dice: en la tierra nadie llaméis padre. Sí, pero usted está leyendo algo que viene del español. Yo lo reto a que lea la Biblia Kadosh para que vea cómo dice. Si no la tiene, cómprela, para que vea, para que cuando alguien le diga: no, es que la Biblia dice. No, un momento, la Biblia no. La Biblia en español sí, pero la aramea y la hebrea no dicen así.
no dicen así. ¿Por qué? Porque no fue a una persona que le llamó hijo espiritual Pablo. No fue a uno. Y no fue el único que tenía hijo espiritual. Eliseo le decía a Elías, Padre mío, Padre mío. David le llamaba padre al rey Saúl. No estamos hablando de que fue un error y no estamos hablando de que es una cita por ahí, que a alguien se le ocurrió el rollo. Pero como no nos han abierto el entendimiento, no entendemos la Escritura. Por eso es que muchas veces la gente podrá decir, ¿tiene Biblia? Sí, no, si no, nomás usted tiene. Los mormones tienen, los testigos de Jehová tienen, todos tienen Biblia. Pero no todos la entienden. No todos la entienden. Por eso es que uno de los problemas que nosotros miramos hoy en día, que la gente siempre está. Fíjese cómo los discípulos que iban camino de Emaús creían que era algo más de lo tradicionalmente que ya había pasado. ¿Vieron lo que dicen? Nosotros creíamos que este sí era el que había de darle el reino a Israel, pero ha de haber sido uno como de los muchos que han venido diciendo hoy soy el Cristo y han muerto y no han sido nada. Y por eso el Señor le dijo, tardos, duros de corazón para creer lo que la Escritura dice de mí. Y les abre el entendimiento y les empieza a decir lo que dice la ley de Moisés, lo que dicen los salmos, lo que dicen los profetas de él. Y cómo era necesario que padeciera, necesario que fuera a Belén, necesario que fuera a la cruz, necesario que se bautizara. No eran tradiciones, no eran costumbres. Si nosotros hoy le preguntamos a alguien, mire, ¿y usted por qué se bautiza? Oh, porque es el paso de obediencia. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice que es paso de obediencia? ¿Dónde dice? Jesús dijo ir y predicar el Evangelio, hagan discípulos de todas las naciones, enséñenles lo que yo les he enseñado y el que creyere y fuere bautizado. No dice el que obedezca, el que creyera. El que creyera y fuera bautizado. ¿Por qué decimos entonces nosotros? Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hacen cuando van a bautizar a alguien? A ver, ven flaco por acá tú. ¿Cómo le hacen? A ver, ven Gustavo. ¿Cómo le hacen cuando van a bautizar a alguien? A ver alguien más. A ver Javier, ven a ayudarle aquí a bautizar al flaco este. ¿Cómo le hacen para bautizarlo? No, sí, en serio. Dígame dónde dice la Biblia que tienen que hacer eso. ¿Por qué exponerlo a eso? Agárrese aquí, hágase para atrás, respire duro. ¿Por qué tan sencillo no lo agarran y lo agachan? Agáchese. Y la Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, vino el Espíritu Santo. Pero unos salen pataleando y... Dios mío. Gracias, hijo. Dígame, no, en serio. ¿Quién dijo que hay que bautizarlo así para atrás? ¿Quién dice? Por eso es que hay, ándale, bautícese. Ay, no, es que dicen que se siente bien feo porque cuando te hacen para atrás, ¿qué tal si me sueltan y ahí me dejan y todo? Y no, ¿qué tal si ya no salgo y todo? Ay, Dios mío. Dígame, ¿quién dice que así es? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Cuántos años tendremos haciéndolo así? ¿Dónde dice la Biblia? Es una costumbre que hemos adoptado. Muy mala, por cierto.
¿Qué tal si se les suelta y se les queda ahí abajo? Mire, si no había agua, ya estaba cayendo. ¿Qué tal si hubiera habido agua y se queda? Pues nomás. Pues tan sencillo. Agáchese. ¿Cree usted que Jesús murió por usted? Sí, creo. ¿Cree que Él fue a la cruz por usted? Sí, creo. ¿Cree usted que el bautismo es para cumplir con toda justicia? Sí, creo. Va para abajo, agáchese. Y déjelo que salga. Pero que usted lo meta y usted lo saque. La pregunta es, ¿se bautizó o lo mojó usted? Entonces, Ay, Dios mío. Por eso le repito que uno de los problemas que nosotros miramos es que era necesario, diga era necesario que el Señor fuera, que pasara, que visitara. Y yo quiero platicar con ustedes, a ver si podemos, ¿por qué no bajamos esta cosa mejor por favor? No, esta chiquita. Esa chiquita, baje su hijo. Gracias. ¿Por qué mejor nosotros no miramos qué dice la Biblia en lugar de querer hacer las cosas como tradicionalmente las hacen? Porque por eso la Biblia dice que Jesús les decía, oíste que fue dicho, pero no dice, leíste que está escrito. Dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, dándoles a entender, no se dejen llevar por lo que solo escuchan, cerciórense de que así sea. ¿Me doy a entender? Por eso es que cuando aquellos de Emaús dijeron, nosotros creíamos que este era, pero ya no fue. Entonces les dice Jesús, tardos para creer, duros para entender. ¿Acaso no saben que era necesario que todas estas cosas padecieran? Quiere decir que ni leían. Quiere decir que solo oían lo que se decía de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oímos lo de las 7 palabras? ¿Qué querrá decir las 7 palabras? ¿Por qué empieza diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Entonces uno diría, a ver, espérame tantito. ¿Por qué dijo Padre, perdónalos? ¿Por qué no dijo, Padre, los perdono? ¿Por qué dijo, Padre, perdónalos tú? Yo no los perdono. Perdónalos tú. Primera palabra. Segunda palabra, estaba el otro ahí en la cruz y lo estaban injuriando y volteó y le dijo, bueno, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la tradición, ¿verdad? Que uno se llamaba Dimas, ¿y cómo se llamaba el otro? Gestas. El ladrón bueno y el ladrón malo, ¿verdad? No hay ladrones buenos, los dos son malos. Ya, mire, si ya desde el momento que lo agarran es que era malísimo, ¿no? Ya para que lo hayan agarrado que era un bruto, ya ni para eso servía. Pero bueno, entonces volteó y le dijo, ¿verdad? Tranquilo, Dimas, tú cállate, Gestas. No, pero tú y yo sí lo merecemos, pero este nada más lo ha hecho. ¿Sí se recuerda? Y volteó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces vino la segunda palabra. De cierto, te digo hoy. Te digo hoy. No te digo que hoy. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No te digo que hoy, porque hoy no voy para el paraíso, hoy voy para el infierno. Si quieres, vamos, te echo un rayo, ahí te quedas. No, va a decir, no, rechazo. Le dijo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, cuando toque meter a los cautivos al paraíso. Y claro, entonces usted cuando aprende dice, entonces la primera pregunta es ser perdonado. Segunda palabra es que hay una promesa de entrar al reino. Pero no puedo entrar si primero no soy perdonado. Entonces no hay tradición en las 7 palabras, sino hay verdades que tenemos que entender.
que tenemos que comprender por qué se dijeron, pero no repetirlas como perico, sino analizar lo que significa cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de la misma manera, el Señor Jesús le fue necesario pasar por cada una de estas casas. Entonces, véngase rápidamente conmigo para que lo vea. Mire, Juan capítulo 1, verso 27. Juan capítulo 1. ¿Cómo dice? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Sígale. Estas cosas sucedieron en Betabara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok, Betábara. Betábara. Diga Betábara. Betábara significa casa de confianza. Fíjese cómo lo primero que debe de haber en una casa apostólica es confianza. Diga conmigo, confianza. Una iglesia que no ofrece confianza desde la doctrina, y hay problemas. Porque eso lo único que va a lograr es estar en problemas con otros. No, es que aquellos no creen en esto, es que estos no creen en aquello, es que estos no creen en aquello. Le voy a poner un ejemplo. A mí un día me dijo una mujer: ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de las mujeres apóstolas? Y yo le dije: si se tratara de opinar, te daría mi opinión. Pero si mejor me preguntas qué dice la Biblia, te diría qué dice la Biblia. O es que el apóstol fulano de tal. No, si para regalar ministerios cualquiera, para que cualquiera le profetice: así te dice el Señor, yo te voy a llevar a las naciones. ¿Ves todas estas banderas? Le va a decir: te voy a llevar a todas esas. Dios no trabaja así. Dios le dijo a Pedro: Pedro, ven para acá. Sí, Señor, dígame. Primero te voy a llevar donde no quieras, y después te voy a llevar donde todos quieren ir. Pero primero le va a decir: te voy a enviar allá a la sierra, allá en Chilpancingo, donde están los zetas. Te mando allá. Si la libras ahí, te mando para Europa. Pero ahorita ni para Europa ni estás bueno. Dios primero te lleva donde no quieres, donde nadie quiere, y después te va a llevar a donde todos quieren. Pero primero ya fuiste. Hermano, a mí cuando me dicen: no, que Dios que nos llevó a la sierra, ay, hermano, nosotros hace 30 años, hermano, yo me recuerdo cuando vimos a la sierra de Puebla acá, ¿te acuerdas? Hermanos, un templo hecho con puros hules, así todo. Y todavía me dijo el pastorcito de ahí: véngase mi apóstol, acá está el cuarto pastoral, me dijo. ¿Sí, sí o no? Aquí está el cuarto pastoral, y al lado del templo, que estaba hecho con puros hules, habían hecho un cuarto que es que pastoral, hermano. Ay, Dios del cielo, no sé dónde hacía más frío, si adentro o afuera. Unas rendijas, no rendijas como de este pelo, hermano. Yo nada más entré y vi que salía una araña y se metía otra. Dije: no, ¿qué cree? Me gusta aquí al aire libre, mejor. Aquí está de testigo. ¿Sabe, hermano? Nos prestaban unos 20 hermanos con su mecapal a bajar las bocinas y los instrumentos entre los sembradíos, entre la milpa. Y no nos preguntaban así como el apóstol, que dignamente nos dice: ¿qué quieren cenar? Ya ni le preguntaban a uno, agarraban la gallina, el agua caliente, unas cuantas plumas le quitaban y quítele las demás, hermano. Ahí está. Ya nomás yo le decía: ¿qué cree? Vengo en ayuno. Pero eso de rato va a hacer que Dios te lleve donde todos quieren ir. A mí hay gente que a mí me ha dicho: hermano, cuénteme. Ahí están los pastores.
Cuando vengo de algún viaje, Dios me ha permitido, hermanos, he ido a Europa, he ido a África, he ido a Asia, he ido a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Hermano, por la misericordia de Dios. Pero todo el mundo ha de pensar que ahorita qué bonito que lo invitan a uno a España y qué bonito. No, si también fuimos a la sierra, hermano. También un día fuimos ahí, hermano, en Puebla, cerca de San Miguel Canoa. ¿Alguien vio aquella película vieja de Canoa? Ahí fuimos a predicar, hermanos. Íbamos a predicar, ya estaba el grupo acomodándose, gran concierto y todo, y que viene todos los hermanos del cerro. Mire, así nomás llegó uno con las tijeras que se corta el pasto, hacía los cables que teníamos conectados, ¡zap!, y los trozó. A ver quién predica, dijo. Yo aquí lo apoyo, brother, no hay problema. No dejamos predicar a nadie ahorita, le dije. Ni modo que uno se ponga acá. Aquí está la cruz, péguele a la cruz. Mi hermano. Aquí nadie predica. Lo apoyo, brother, no hay problema. Que se vayan a sus casas tranquilamente. No, hermano. Si toda la gente piensa que no, hombre, ya ustedes verán aquí al apóstol Torah, ya lo verán. Ay, gloria a Dios, Dios le ha dado pastores. Usted no sabe a dónde lo ha llevado Dios antes. Entonces a esta persona yo le dije, no me preguntes qué opino, qué dice la Biblia. No, pero es que quién sabe qué, que el apóstol fulano, que ungió a quién sabe quién, de apóstol, y que no. Mira, hay gente que dice cuáles son las señales apostólicas. Y agarran el pasaje, por ejemplo, con Corintios, cuando Pablo les dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí. Y les dice, y ni soy menos que ninguno de los más grandes apóstoles. Y les dice, yo vi al Señor cara a cara, yo lo vi resucitado, yo oí su voz, Él me habló, Él me comisionó. Claro, si usted dice estas son las características de un apóstol, claro. Entonces también es apóstol la mujer, porque ella lo conoció, ella lo vio resucitado, ella recibió el envío de parte de Dios. Pero esas no son las características de un apóstol. Esas no son. Hermano, si cuando la Biblia dice que conozcamos cuál es la altura, la anchura, la largura y la profundidad, hermano, un apóstol tiene que tener profundidad en la palabra, tiene que tener largura, tiene que recorrido de muchos años de haber sido por lo menos un buen pastor para aspirar siquiera a ser apóstol. Tiene que tener un recorrido, tiene que tener una altura, tiene que tener una madurez espiritual. Esas son las características, porque cuando usted ve que ni la palabra conoce. Entonces el problema es que una iglesia lo primero que requiere es confianza. Diga conmigo, confianza. Por eso es que cuando Jesús llega a este lugar, estas cosas sucedieron en Betábara, muy bien, Betábara. ¿Cómo la gente no va a confiar si el profeta Juan el Bautista lo señaló? Dijo, este es el que yo digo, es mayor que yo porque era antes que yo. Y yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Hermano, eso da confianza. Diga, da confianza. Da confianza en que Juan era humilde. Juan no tenía ningún problema en reconocer como mayor al otro. Por eso, con una casa apostólica, no es el que cree que lo sabe todo, sino el que transmite confianza. Y que usted tiene la confianza de decirle qué piensa de esto, qué piensa de esta palabra, qué piensa de esta doctrina, qué piensa de esto. Pero se necesita confianza. Por eso la gente se le ponía al buen apóstol Pablo, se le ponían al brinco los corintios, hermano. Y como que ellos le decían, ¿verdad? Y a ver, ¿usted por qué se dice apóstol? A ver, tranquilo, tranquilo. Ustedes son unos carnales para empezar.
Entre ustedes hay celos, contiendas, pleitos y todo. Y es más, les traía revelación, pues ahora no les doy nada. Porque son niños y apenas están buenos para la lechita espiritual. Pero ¿sabe cuál era el asunto? Se los demostraba. Cuando les hablaba del misterio de la reconciliación, y aquellos decían, ¿qué es eso? ¿Cuál será ese misterio? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? Y eso da confianza. Diga, eso da confianza. No, para dígalo fuerte, eso da confianza. Lo primero que debe haber es confianza. Diga conmigo, confianza. Ahora, fíjese bien. Mateo capítulo 21, verso 1. Mateo capítulo 21, verso 1 dice: y cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a los discípulos a Betfagé, usted sabe, donde desataron al burrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces ponga atención. Betfagé quiere decir casa de libertad. Diga, casa de libertad. Diga, casa de libertad. Lo segundo que debe de haber, hermano, en una casa apostólica, en una iglesia, es libertad. Diga conmigo, es libertad. Libertad. Tiene que haber una libertad. Nada se tiene que imponer, nada se debe hacer por la fuerza. La gente tiene que tomar la decisión de ir o de no ir. La gente tiene que tomar su decisión de creer o no creer. Punto. No nos mandaron a imponer, sino a exponer la palabra. Y oiga esto, Jesús les dijo: vayan a la aldea de enfrente que se llama Betfagé, van a encontrar un pollino atado, desátenlos, y si alguien les pregunta qué hacen, díganle, el maestro lo necesita, y lo desatan y lo traen. La casa de libertad, gente desatada. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libres. ¿Sabe por qué a veces la gente no es desatada? ¿Sabe usted por qué la gente a veces no es libre? ¿Sabe por qué la gente hasta el día de hoy, la gente sigue creyendo que a la mujer hay que tratarla duramente? ¿Por qué la gente sigue creyendo que a la mujer se tiene que sujetar? Pero cuando la Biblia dice: mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Pero qué significa la palabra sujeción? ¿Cuál es la palabra griega para que dice sujetarse? ¿Cuál es la palabra griega que utiliza? ¿Y por qué el hombre hasta el día de hoy sigue confundiendo la sujeción con imponer machismo? ¿Por qué? ¿Perdón? Entonces, hay que ir a una iglesia que no nos hace libre de eso. ¿Me debe entender? Si la gente va a seguir igual. Si la gente va a gritarle a la esposa, ¿para qué decirle te amo? Usted no puede decir te amo ahorita y mañana se la friega. ¿Cómo? Bueno, pues la golpea, pues, hombre. ¿Cómo le puede decir te amo y mañana la está humillando? Estaríamos tan locos. ¿Por qué? ¿Usted cree que puede haber libertad en eso? ¿Habrá libertad en un matrimonio así? ¿Habrá libertad, hermano, de que el esposo le diga: a ver, presta el teléfono, ¿quién te habló? ¿Quién te marcó? A ver, ¿a quién le estás dando ahí? Y sácalo del Facebook y bórralo a tu contacto y quién sabe cuándo, y ponle ahí que quién sabe qué, y a ver, préstamelo, aquí le voy a poner. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego al rato le preguntan, ¿verdad? Ay, hermana, cerró su Facebook. Sí, no diga que sí lo cerró. Se lo cerraron. Se lo cerraron.
¿Por qué cree que ese rollo de que ponle tu clave? Es más, la clave y tu huella. Yo le pregunto, si usted está casado, si usted está casada, si usted tiene a sus hijos, atrévase a poner ahí su teléfono, conéctelo ahí en la mesa, que suene. Hijo, conteste quién es. Que tú un mensaje, hijo, ¿qué mensaje entró? ¿Quién es? Pero corre, no lo toques, en nombre de Jesús, no lo toques. A ver, ¿quién es? Quiero ver quién es. ¿De quién está mandando mensajes? ¿Qué le importa, hombre? ¿Cómo va a haber libertad? ¿Cómo? Por eso luego el otro, no vais a dejar el teléfono ahí. No, ya le puse 2 claves. ¿Aló? ¿Cuántas claves tiene su teléfono? Gloria a Dios, dedo gordo y izquierdo. Y a veces le puso el dedo del pie. ¿Quién se va a imaginar eso? Es una nueva aplicación, fíjese. Ay, Dios mío. Habla de espaldas. Diga, una casa apostólica. Una casa apostólica. Hay libertad. Hay una libertad, hermano, donde la gente pueda entender, donde la gente pueda comprender, hermano.